continuación tenemos la presentación, la exposición del proyecto de trabajo final, normalización de metadatos para autores e instituciones en el portal de revistas de la Universidad de Costa Rica, guía de apoyo a la gestión editorial. La expositora, la licenciada Carol Cubero Moya, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes. ¿Escucha? No. ¿Ahí? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la escuela por la invitación. Voy a hablarles un poco de lo que fue mi trabajo final de graduación para el grado de licenciatura. Como ya les comentaron, mi tema estuvo centrado en lo que es la normalización de metadatos en el portal de revistas de la Universidad de Costa Rica. El tipo de investigación que se llevó a cabo fue una investigación tipo descriptiva con un enfoque cualitativo. Tuvo como sujeto de investigación el portal de revistas de la Universidad de Costa Rica, enfocado en dos metadatos principales, que es la información de autor y la información de filiación. Los datos fueron recolectados utilizando la técnica de observación y las hojas de cotejo, y se llevó a cabo un censo. Esto por cuanto no quería hacerse un sesgo, porque las áreas de la universidad son muy diferentes entre sí, y si seleccionábamos solamente una muestra, podía darse un sesgo en la información que se recopilara. Por eso opté por realizar un censo que incluyera la totalidad de las revistas que se encuentran en el portal. ¿Cuál es la importancia que tiene el portal de revistas de la Universidad de Costa Rica? Bueno, primeramente el portal es la página que aglomera toda la producción científico-académica de la Universidad de Costa Rica. Todas las revistas que se producen aquí, todos los artículos, los proyectos de investigación, todo está aglomerado en ese portal. Por lo tanto, es muy importante a nivel de la universidad. Por otra parte, es la puerta de entrada a repositorios internacionales por medio del harvesting o el cosechamiento, como se conoce en español. Los datos que son ingresados al portal son los datos que son jalados hacia otros repositorios a nivel internacional. Por lo tanto, la información debería ir correcta y sin fallos desde origen para evitar que se multipliquen bases de datos internacionales con errores que puedan afectar a las producciones. ¿Cuál fue la motivación para elegir las revistas de la Universidad de Costa Rica y el portal en sí? Primeramente, las revistas son el principal medio de divulgación científico-académica que existe a nivel mundial. No han perdido la relevancia a pesar de otros medios por los cuales se pueda divulgar las investigaciones científicas. Las variaciones que pueden tener las nombres de personas investigadoras e instituciones dificultan la adecuada asignación de autorías. Todos sabemos que si se realiza una investigación, se desea recibir reconocimiento por esta investigación a nivel personal y a nivel institucional, y posibles variantes o fallos en los metadatos de estos pueden ocasionar que no se logre la adecuada asignación de las responsabilidades. Desde ese punto, los metadatos no normalizados imposibilitan la realización de estudios bibliométricos concluyentes. Y esos estudios métricos influyen en las mediciones de productividades individuales y en los rankings internacionales donde se ubican las universidades. Por lo tanto, las dificultades para la asignación de autorías inciden directamente en índices personales y en rankings académicos. Cuando mencioné lo de las posibles variantes para autores, tenemos, por ejemplo, que para un nombre de 4 elementos, la mayoría de los latinos, por ejemplo, tenemos esta forma de escribir nuestros nombres, 4 elementos. En Costa Rica se determina que el primer apellido proviene del padre, el segundo apellido proviene de la madre, y tenemos hasta 2 palabras como nombres propios. Da como hecho entonces un nombre de 4 elementos. Este nombre puede tener 12 variantes, todas válidas dependiendo de lo que el autor elija. Esto es a criterio propio, la forma en que el autor decide describir su nombre. ¿Qué es el problema? El problema radica en que si este autor no mantiene una firma de autor a lo largo de todas sus producciones científicas.
Por ejemplo, si publica una revista latina, prefiere utilizar los dos apellidos. Tal vez si publica una revista internacional, estadounidense o europea, prefiere utilizar solamente un nombre y un apellido. Esto provoca que cada producción que se inscriba bajo un nombre diferente va a recibir una puntuación o un índice diferente. No se van a sumar todas sus producciones porque están separadas por las diferentes variantes que puede tener su nombre en la manera en que lo redacta. Okay, ¿por qué decidí utilizar estas dos casillas de información? Primero, porque entonces lo que ocurre con los autores, las fallas o incongruencias en el nombre de los metadatos de las personas investigadoras afectan directamente los índices de producción individual, como es el caso del índice H. Y para el caso de las filiaciones, los errores inciden, como ya lo he mencionado anteriormente, en la adecuada asignación de responsabilidad, y esto afecta el posicionamiento de las universidades en los rankings internacionales. Es importante recordar que a mayor posicionamiento de la universidad en un ranking, o puede tener mayor aportes internacionales, colaboraciones a nivel internacional, financiamientos, proyectos de investigación. Todo eso se ve afectado en el posicionamiento en que la universidad se encuentre en un ranking. ¿Qué fue lo que se realizó ya concretamente? Esto es un poco más resumido porque la investigación llevó a encontrar muchos errores que se categorizaron. Entonces voy a resumir, por ejemplo, el que mayor apareció por cada una de las casillas. Entonces se realizó un listado de los diferentes errores que se encontraron. Para la casilla de autor-autora se dio un total de 35 errores diferentes, ¿verdad? Se les nominó con la letra A y se dividieron en aquellos que contabilizan cada vez que estuvieron presentes y aquellos que solo fueron tomados en cuenta cuando no permitieron unificación de entradas. La unificación de entradas está relacionada con que si dos nombres aparecen con una mínima variación, las entradas se separan. Entonces, esto no permite que, por ejemplo, se pueda contabilizar la total de la producción de una persona investigadora porque un artículo puede estar bajo un nombre, otro artículo está bajo otro nombre. Eso es lo que se llama unificación de entradas. Ahora lo podemos ver con un ejemplo más gráfico. El mayor error que apareció es el denominado A10, que es ausencia de filiación. Como pueden ver, el error no es por una información incorrecta, sino porque la información que debería estar no fue suministrada. Esto afecta directamente a la universidad o al centro de investigación desde donde se produjo esta investigación, porque no se le puede asignar su responsabilidad. Y este error es recurrente porque apareció en el 99% de la totalidad de las revistas. En el caso de la casilla de filiación, de la misma manera que con el de autor, se realizó un listado. Para filiación se encontraron 14 posibles errores. De igual modo, se le denominó con la letra F, se dividieron en aquellos que se contabilizaban cada vez que aparecieran y en aquellos que se contabilizaron solo cuando no permitían unificación de entradas. El de mayor presencia fue el denominado F11, que era biografía de la persona investigadora en la casilla de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de poner la universidad o el centro de investigación desde donde se realizó la investigación, colocaban lo que a veces se coloca en los artículos científicos, trabaja en la institución tal y tal y tal y todo esto. Entonces, a pesar de que la información de la universidad estaba presente en el texto, para un sistema informático que lo que hace es jalar datos, la información no es lo concluyente que le permita tomar justamente la información necesaria, sino simplemente un grupo de caracteres con información variada. Este fue presentado por un 55% de las revistas, igual sigue siendo bastante alto. Y aquí es donde podemos ver el ejemplo de lo que se llamó la contabilización de los errores. Por ejemplo, el A10, el ejemplo 1, se muestra un listado de autores, pero sin filiación. Entonces no se puede determinar que el autor Carrillo Rodríguez José Cruz realizó una investigación desde la Universidad de Costa Rica porque no tiene la información necesaria para establecer esa responsabilidad. También en este ejemplo podemos ver lo que se llama la no unificación de entradas y las variantes para autor. Como podemos ver, por ejemplo, para el caso de Carvajal Adrián y Carvajal-A Adrián. Como podría ser la misma persona, pero no tenemos una afiliación que establezca que es la misma persona, por lo tanto las variantes se quedarían separadas.
En el caso de que fuese Adrián Carvajal A y Adrián Carvajal, la misma persona, tenemos dos variantes para su nombre y dos conteos diferentes para autor, porque son dos autores diferentes para los índices. En el caso del F11, como puede apreciarse, lo que viene unido a la persona investigadora o al investigador Héctor Solano Chavarría es una biografía que dice asistente de investigación y politólogo, toda esta información. Inclusive ahí ni siquiera dice en qué universidad trabaja, lo que se da es una información de él posiblemente que venía unida al artículo. Para las conclusiones a las que se llegó durante el trabajo, tenemos que, como había mencionado, el portal USR o el portal de la Universidad de Costa Rica es la puerta de entrada. Entonces, cualquier dato erróneo que se ingrese en el portal va a multiplicarse porque lo van a jalar los pases internacionales. Como habíamos mencionado al inicio, que lo he dejado un poco de lado, esto está orientado a los equipos sociales de la Universidad de Costa Rica. Y una de las recomendaciones es que los equipos sociales necesitan la capacitación, no porque estén haciendo mal su trabajo desde un punto de vista técnico, sino porque tal vez no saben que haciendo lo que hacen, están haciendo un daño, tanto a la persona investigadora como a la universidad. Posiblemente no tomen en consideración que escribir Carol Cubero o Carol Cubero Moya hace una diferencia significativa, piensan que es algo vago, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que se debe hacer es darle a los equipos editoriales, que son los encargados de llenar el portal, la capacitación y la concientización de por qué está mal y cómo afecta. Otra importante es informarle propiamente a los investigadores cómo los afecta no tener una firma de autor constante. O sea, tal vez el autor, como les dije anteriormente, no sabe que firmar de una manera para Estados Unidos y de una manera para Latinoamérica le afecta directamente. Entonces es bueno darles una concientización. La creación de una base de datos es por cuanto el OJS, que es el sistema que utiliza el portal de revistas de la Universidad de Costa Rica, los datos son ingresados individualmente para cada artículo. Entonces hay que digitarlos manualmente cada vez que se ingresan. La creación de una base de datos tendría la facilidad de que los datos se jalen y no haya que digitarlos, y esto disminuye errores de digitación, errores de variantes, y todo esto sería más normalizado. Otra de las características es que el OJS permite que varias personas puedan manipular los datos, el autor que los sube, el editor que los revisa. Entonces es necesario que se cree un control, que solo una persona sea la que verifique los datos para lograr evitar, realizar una depuración y evitar que haya fallos. Lo preocupante de los resultados es que tanto el A10 y el F11 afectan directamente a las instituciones, por no estar debidamente ingresadas o por simplemente no aparecer de ninguna manera. Ya hemos hablado entonces de que los metadatos no normalizados dificultan la realización de estudios métricos, impidiendo recibir el adecuado reconocimiento, tanto para los autores como para las instituciones. Y dada la cantidad y variedad de errores encontrados, se recomienda al portal de revistas de la Universidad de Costa Rica realizar una intervención directamente con los metadatos. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tenemos otro proyecto de graduación titulado Digitalización de material bibliográfico con software y hardware libre, expuesto por el máster Jairo Guadamuz Villalobos. Jairo Guadamuz es máster en bibliotecología y estudios de la información con énfasis en tecnologías de la información. Ha trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Olímpico Nacional y la UNESCO. También es fotógrafo independiente y actualmente labora como docente en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado artículos de revistas referentes al tema de tecnologías móviles, referencia y fotografía. También ha participado como expositor de diferentes eventos académicos organizados por la REDNIA, el Colegio de Profesionales en Bibliotecología, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONICIT.
Bueno, primero que nada, buenos días. Agradezco muchísimo a la Escuela de Biotecnología por la oportunidad de poder compartir con ustedes este proyecto. Solo quisiera hacer una aclaración antes de comenzar. No se trata de un trabajo final de graduación, se trata de un proyecto que nace en el desarrollo del curso Desarrollo de Colecciones PI 3005 y les cuento por qué este proyecto nace allí. Como bibliotecólogo y como fotógrafo me he dado cuenta de una situación en ambas profesiones, y es que como humanidad somos acumuladores por defecto. Vean por ejemplo sus celulares, cuántas fotos tienen allí, cuántas comenzaron a tomar desde que compraron el celular y cuántas de esas realmente las ha visto alguien más que usted. O bien veamos su casa, los que son lectores asiduos, de pronto tienen una colección de libros bastante oportuna allí. Resulta que antropológicamente hablando, el ser humano se diferencia de los otros seres vivos por una razón. No es la habilidad de comunicarnos, sino la habilidad de comunicar una idea a lo largo del tiempo. Lo que nosotros comenzamos con las pinturas rupestres es lo que justamente como bibliotecólogos queremos realizar, que es la preservación de la información. El inconveniente es que, a diferencia de las cuevas, de las pinturas rupestres, el papel no dura tanto tiempo y por lo tanto necesitamos ver la manera de migrar a nuevos soportes. Eso ya lo sabemos como profesionales en bibliotecología. ¿Qué soportes necesitamos? Bueno, en este momento lo que realizamos es una migración a soportes digitales. Cuando se tiene la oportunidad de enseñar, el aula se convierte en un momento no de aprendizaje solamente para los estudiantes, sino también para uno, porque existe el reto de primero investigar cómo resolver un problema y después investigar cómo enseñar esa técnica que uno descubre. Para enseñar digitalización en el curso de desarrollo de colecciones, y es al punto al que quiero ir, tenía el inconveniente de cómo mostrarle a los estudiantes el debido proceso que deberíamos tener a la hora de convertir de formato análogo a formato digital un documento. Por ello es que elaboramos este proyecto llamado Digitalización de Material Bibliográfico con software y hardware libre. Una de las condiciones que tratamos de mantener en el aula en la Escuela de Bibliotecología es que cada vez que enseñamos un nuevo método, una nueva técnica, intentamos utilizar recursos que sean de acceso abierto. Recursos que las bibliotecas no necesiten invertir en licencias adicionales, sino que puedan ser descargados gratuitamente en Internet. Dado que era necesario enseñar cómo digitalizar y era necesario hacerlo con recursos de acceso abierto, entonces comenzamos a plantear el siguiente objetivo: establecer un procedimiento para la digitalización de material bibliográfico utilizando herramientas de acceso abierto. Este procedimiento que se creó para enseñarlo en desarrollo de colecciones se diseñó pensando en material bibliográfico en condición de conservación, es decir, documentos que por su edad, por su importancia cultural, necesitan ser tratados de una manera diferente, necesitan digitalizarse de una manera muy detallada, incluso podríamos decirlo que artesanal. Para ello estudiamos los siguientes antecedentes. ¿Qué dispositivos de escaneo tenemos en la actualidad en el mercado? Podemos clasificarlos en tres. El escáner de sobremesa, que es el escáner que usted tiene en su oficina. Usted lo abre, coloca el libro, usualmente presiona el lomo del libro hacia abajo, dañando el documento, causando estrés sobre el mismo, y una luz blanca que también puede causar estrés al documento, hace una lectura del material y lo digitaliza de inmediato. Tenemos las cámaras fotográficas que ahora se han universalizado su uso gracias a la cámara que tenemos en el teléfono. Algunos de ustedes seguramente ya andan un escáner portable en sus bolsillos porque ya descargaron la aplicación oportuna para hacerlo. Y por último podemos tener un escáner aéreo o cenital. El escáner aéreo es una combinación de la cámara fotográfica y un hardware especializado para lograr una captura del material de la forma más oportuna. Esas son las tres opciones que hay en el mercado. La primera, el documento sufre. La segunda, podemos tener inconsistencias
en la digitalización porque el ángulo de captura que podemos tener sobre el documento puede causar que la información que tenemos sobre el documento quede con curvas, quede deforme. En algunas partes podríamos ver, cuando utilizamos por ejemplo el escáner de sobremesa, que la paginación hace que queden curvas en las líneas que estamos digitalizando. Y por último, el escáner aéreo cenital es un escáner comercial, en realidad, que lo que hace es tomar una fotografía de forma cenital. Cuando hablamos de cenital en fotografía, hace alusión al término astronómico del cenit. Para entender qué es el cenit, simplemente es saber que cuando estamos a mediodía, el sol está en el cenit del cielo. Es decir, el cenit es un ángulo perpendicular, una vista perpendicular desde el techo hacia el ángulo que queremos fotografiar. A nivel de software, una vez que nosotros tenemos digitalizado el documento, ahí no se termina el proceso. También teníamos que tomar en cuenta que hay un software para editar ese contenido. Los escáneres de sobremesa, el software ya está integrado y nosotros no intervenimos con el software. Por lo tanto, es un software nativo al hardware, pero no nos da muchas funciones o mucho control sobre lo que estamos haciendo. Si estamos usando cámaras fotográficas, podríamos utilizar el software Camera Raw de Photoshop o el software Lightroom, que es también de la casa de Adobe. El problema con estos software es que son software licenciados, entonces hay que pagar por ellos. Y por último, y es en el proceso de investigación en el que empezamos a encontrar nuestros resultados, tenemos el software Raw Therapy. Raw Therapy es un software de edición fotográfica en lotes, es software libre, por lo tanto lo podemos descargar sin ningún precio adicional y puede correr tanto en Linux como en Windows, y también tiene una versión para Mac OS. Raw Therapy nos permite hacer trabajo en lotes. ¿Qué significa? Que si acabamos de digitalizar un documento de 50 páginas, edito una página y puedo copiar ese perfil de edición a las 49 restantes. Significa que voy a tener un resultado oportuno con menos trabajo. Después tenemos que generar, hasta el momento hemos editado el material solamente hasta una fotografía. Eso es el producto que tenemos hasta esta parte del procedimiento. Tenemos que tomar en cuenta los software de publicación. Existen 3 en el mercado actualmente. Los software de publicación, los nativos que vienen con el escáner, muchos de nuestros escáneres de oficina, nosotros escaneamos el documento y crean el PDF de inmediato. El software actuó, solamente que nosotros no interactuamos con él. Lo segundo que hay en el mercado es el software de Adobe también, Acrobat Pro. Nos permite crear PDFs a partir de cualquier tipo de archivo, bueno, casi cualquier tipo de archivo. Podemos tomar imágenes comprimidas como JPG o en crudo como TIFF o RAW y podemos generar un PDF, acomodar las páginas, recortarlas, girarlas. Es muy versátil. Inconveniente es de paga, por lo tanto tenemos que invertir. Pero en el proceso de investigación también nos topamos con un software libre que hace exactamente la misma función, que se llama Naps2. Naps2 es un software que nos permite tomar documentos en JPG y coleccionarlos hasta conformar un único PDF con todos los JPG que creamos. Entonces, hasta el momento habíamos encontrado el software para edición y el software para publicación. Y teníamos una vaga idea de cómo podríamos solucionar el tema del hardware. Ahora, ¿cómo solucionamos el tema del hardware? El tema del hardware está basado en algunas investigaciones que nos topamos en internet sobre la tendencia de crear nuestro propio escáner aéreo. Se puede comprar un escáner aéreo, el más barato en el mercado está en unos 125,000 colones. Hay solamente un proveedor en Costa Rica que lo vende, pero es un hardware muy básico, es una base aérea para la cámara y un par de monturas para los libros. Hay que agregarle equipo de iluminación y eso es lo más barato. Si queremos jugar a las grandes ligas, podemos comprar un escáner mucho más complejo para gigantografías que cuesta alrededor de $25,000. Entonces, por supuesto, es complicado.
Resulta que, basándonos en este inconveniente, descubrimos que hay una comunidad que está diseñando prototipos de hardware para crear esa postura de la cámara de forma cenital hacia los documentos. Entonces, lo que se hace es elegir primero el equipo que se va a utilizar. Lo mejor que recomienda la literatura sobre preservación es utilizar una cámara DSLR. Y voy a regalarles una pequeña clase de fotografía por ningún precio de inscripción al simposio. Las cámaras DSLR tienen una situación particular y es su sensor. El sensor es lo que importa en una cámara, no los megapíxeles como nos venden las tiendas. Los megapíxeles, si tenemos un buen sensor, una cámara de 3 megapíxeles nos resuelve. No necesitamos fotos de 24 megapíxeles en realidad, a menos que nos dediquemos a la publicidad y creamos gigantografías. Pero creo que realmente no siempre tenemos esa necesidad. Los sensores de las cámaras DSLR son sensores que están llenos de fotoceldas que nos permiten traducir la luz en píxeles. Y ustedes dirán, pero mi celular tiene una cámara de 8 megapíxeles y toma muy buenas fotos. El problema con su celular es que si el sensor de una cámara DSLR puede tener este tamaño, el del celular es mucho más pequeño. Por lo tanto, las posibilidades de tener errores en la interpretación de la luz es mucho más alta, porque tienen menos información para crear los píxeles que hace nuestra fotografía. Explicando esto, tenemos entonces que afirmar que la cámara DSLR es la mejor opción para fotografiar documentos. ¿Qué es una cámara DSLR? Es una cámara que tiene un sistema de espejo, las que comúnmente en el mercado llamamos semiprofesional o profesional. Que se me hizo Verónica. ¿Por dónde anda Verónica? Verónica anda por ahí una cámara DSLR, que es la que estamos utilizando para fotografiar el evento. Bueno, el punto es, aquí está Verónica, la cámara está cargando. Bueno, después en el almuerzo les enseñamos la cámara. Las cámaras DSLR son más robustas y por lo tanto tienen mayores opciones de fotografía. Podemos dominar más la luz, podemos dominar con mayor agilidad el enfoque y la calidad con la que se desprenden nuestras fotografías. Lo siguiente que necesitamos es un lente de 18-55 milímetros. Los lentes de 18-55 milímetros son los lentes básicos que lo venden a uno con una cámara DSLR. Con $500 ustedes consiguen una cámara DSLR y un lente 18-55. ¿Por qué estos lentes? Estos lentes tienen la capacidad de abrirse oportunamente la toma sin que haya una deformación significativa en los documentos. Y además necesitamos una tableta y después les voy a explicar por qué. Esta es una cámara de DSLR, se le llama DSLR porque tiene un sistema de espejo dentro. Esto no puedo tenerlo expuesto mucho tiempo, así que voy a hacer un vistazo rápido. Este sistema de espejo permite que la imagen viaje del visor al sensor. Y este es un lente de 18-55 milímetros. Tiene la capacidad de hacer zoom, así que podemos acercarnos y alejarnos de los documentos y recomponer nuestras imágenes. Necesitamos también una base aérea para la cámara, necesitamos también una mesa de soporte para el libro, necesitamos calzas para los libros y necesitamos guantes de tela en caso de que estemos haciendo digitalización de material en estado de conservación, porque nuestros dedos pueden ocasionarle estrés al documento. Ahora, el proceso tal cual se le empezó a enseñar a nuestros estudiantes este semestre es la elección del material, el montaje de todo el equipo que acabo de comentarles, la captura de las fotografías, la edición de estas fotografías y después la exportación a un documento en PDF. Voy a explicarles cada uno de estos pasos. El primero es la elección. Buscamos un documento, como queríamos hablar un poco también de preservación y conservación, buscamos un documento que, si bien es cierto, no es fondo antiguo, pero tenía ciertas características interesantes como una tipografía un poco borrosa, ilustraciones a mano, que podían emularnos un poco lo que queremos buscar, que es reproducir
fidedignamente la calidad que tiene un documento en fondo antiguo para trasladarlo a un documento en PDF. Una vez que seleccionamos el material, se procedió al montaje. Voy a explicarles un poco lo que ven en pantalla. Ese brazo que están viendo allí está construido en lámina MDF. Es un modelo creado por este servidor que está hecho para que podamos colocar una cámara fotográfica DSLR de manera cenital. Y además tiene una pequeña placa que permite que la cámara pueda hacer una rotación sobre sí misma para poder tomar fotografías en ángulos de 45 grados hacia cada documento o en un ángulo perpendicular. El brazo está pegado a un soporte también en lámina MDF que tiene dos calzas de libro. Estas calzas de libro lo que permite es que el documento no se abra más de 120 grados, que es lo recomendable en la literatura cuando estamos digitalizando material en estado de conservación. Como estamos hablando de MDF y es madera, y estamos hablando de material en conservación, se le colocó una lámina de fondo a la superficie para que el documento no esté en contacto con la madera. Además, el fondo, como es blanco, nos va a permitir después editar la foto en una composición oportuna de colores. El modelo de este escáner va a ser liberado para que ustedes puedan llevarlo al taller más cercano con cortadora láser. Aquí mismo en la Universidad de Costa Rica tiene el Protolab. Llevan los archivos, llevan la lámina del Protolab, lo recortan y vamos a liberarlo con un video que les va a permitir ensamblar todo el prototipo y poder tener su propio escáner aéreo para digitalización. Pueden ver que hay un cuadro blanco que resplandece al costado de la fotografía. Ese cuadro es iluminación continua. Existen dos tipos de iluminación. La iluminación de flash, que es un disparo. Hay una explosión dentro del flash y dispara de golpe. Esa explosión produce estrés en el documento y además suele ser una explosión con muchos lúmenes, es decir, muy brillante, que aumenta el estrés en el documento. Mientras que la luz continua es la luz que, por ejemplo, tenemos en los fluorescentes. Es un cortocircuito controlado, por lo tanto, continuamente nos está dando iluminación. Esa luz continua es la que queremos para los documentos, para disminuir el grado de estrés que está teniendo el documento a la hora de digitalizarse. ¿Dónde consigo luz continua? Bueno, las tiendas de fotografía tienen opciones muy caras que no necesitamos y opciones muy baratas con bombillos LED. El bombillo LED nos puede resolver, es una luz blanca que no nos va a perjudicar la composición de colores de la imagen y además es una luz fría que no va a causarle calor al documento. Y recordemos que estamos hablando de papel, es material orgánico. Cuando aumentamos la temperatura, se acelera el proceso químico de descomposición. Entonces, lo ideal es nunca exponernos a altas temperaturas. Una vez que se realizó el montaje, se procedió a hacer la captura. Les dije que necesitamos una tableta. Resulta que las cámaras DSLR que hay en el mercado, gracias a la explosión de dispositivos móviles que tenemos, permiten tener control remoto de la cámara desde un dispositivo móvil, desde un celular, desde una tableta, en fin. ¿Qué sucede? Como la cámara está de manera cenital, si nosotros la accionamos manualmente, va a causar dos cosas. Uno, posiblemente un dolor de brazo. Y dos, cada vez que nosotros accionamos la cámara, hacemos micromovimientos de la misma. Por lo tanto, cuando tengamos 50 páginas escaneadas, unas están escaneadas en una posición y otras van a estar escaneadas en otra. Y eso necesitamos evitarlo. Entonces, independizamos la cámara con una tableta. La tableta tiene un software que suele venir gratuito con la cámara que uno compra y nos permite manipular la captura. Tenemos un preview de lo que queremos capturar y el botón blanco de la derecha de la pantalla lo que nos permite es justamente crear la fotografía. Una vez que la fotografía se crea, esto es muy importante, como estamos hablando de una cámara DSLR, la fotografía no se comprime, no la vamos a tener en JPG, porque JPG es un sistema de compresión muy abusivo con la información y nos deja muy pocos datos para mejorar la imagen. Entonces vamos a hacerlo en un formato que se llama RAW, que es básicamente tomar la foto en crudo.
Una vez que nosotros tomamos la foto en crudo en la tableta, pasamos todas las fotografías de la tableta a una computadora y es donde entra el software RAW Therapy. El software RAW Therapy va a leer todas las fotografías RAW. Como las van a ver, hay unos pequeños preview en la parte superior de la pantalla. Entonces podemos cortar, podemos mejorar el balance de blancos, podemos enderezar la imagen si quedó torcida e incluso podemos corregir la perspectiva si estamos hablando de un documento que era muy grueso en su empaste y por lo tanto tiene una ligera curva en las letras. Todo eso lo podemos hacer en la primera página, pero como la cámara no se movió nunca de su lugar con esta estructura cenital, podemos replicar la misma edición en todas las fotos pares y después hacemos una edición de las fotos impares y duplicamos la edición en todas las fotos impares. Una vez que hayamos terminado la edición, se crea un lote de archivos en JPG. Los archivos en JPG con alta resolución permiten después pasarnos al software NAPS2. El software NAPS2 es el que tienen detrás. Van a darse cuenta que me permite coleccionar todas las fotografías y generar un PDF. Pero no me genera solamente un PDF llano y sencillo, sino que además me permite hacerle reconocimiento de texto por OCR. Ven la ventana que está al frente. La ventana que está al frente tiene texto marcado listo para copiar y pegar en otro documento. Los resultados de este método de digitalización son los siguientes. Tenemos una baja inversión. Afortunadamente, la Escuela de Bibliotecología ya tiene una cámara, entonces eso nos lo ahorramos. En caso de que necesiten llevar esto a una institución, esta idea, recuerden que la cámara que están comprando no solo les va a servir para escanear documentos, les va a servir para documentar información de las actividades de su biblioteca o de las actividades de su organización. Hay menos estrés en el documento porque el documento no lo presionamos contra la mesa de escaneo y además la luz que da hacia el documento no es una luz caliente y es una luz blanca. Hay fluidez en el proceso porque esto nos permite tener un trabajo del crudo al trabajo final de una forma continua y las imágenes son de alta calidad porque ningún escáner de mesa va a superar la calidad que podamos tener con una cámara de un sensor APS-C, que es el sensor comercial que existe en estas cámaras. Y además, a pesar de que les dije que los megapíxeles no importaban tanto, pero por supuesto, entre más píxeles compongan nuestra imagen, tenemos mejor resolución. Y si tenemos 18 megapíxeles en comparación de los 600 dpi que puede hacer un escáner, estamos hablando de condiciones muy superiores a nivel de digitalización. Y por último, hay versatilidad en el producto porque es un PDF, que es un estándar en el formato y además me permite copiar y pegar el texto. Les agradezco mucho por su atención. Espero pronto tenerles noticias sobre la publicación, la liberación del prototipo y la liberación de los videos en el que vamos a explicar cómo hacer todo este procedimiento. Y bueno, les agradezco mucho su atención.